Hola chichis, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de la luna nueva en Tauro, que es una de las lunaciones más interesantes del año, en mi opinión, porque nos da claramente una de cal y otra de arena. Hay una parte muy tensa, muy dinámica en esta luna nueva. Y otra parte increíblemente dulce, entonces es curioso, ¿no? A veces sucede también en la vida, igual que en astrología, que hay épocas en que nos viene junto lo peor y lo mejor, ¿no? Entonces es una luna nueva llena de potencial que realmente va a ser versátil también para que hagamos de ella lo que mejor podamos, ¿no? Es una lunación bien interesante porque se da simplemente unos días después de que Júpiter entre en Tauro. Ya os dejé el post de Júpiter en Tauro hace un par de días también, por si lo queréis revisar. La entrada de Júpiter en Tauro es uno de los grandes eventos astrológicos del año y esta luna nueva hace énfasis en esa entrada de Júpiter. De hecho, en este novilunio vamos a tener a la mitad de los planetas reunidos en Tauro. Tenemos 5 planetas en Tauro y también tenemos al nodo norte en Tauro todavía. Entonces, realmente hay un énfasis en esa zona de nuestra carta astral donde cae Tauro muy, muy fuerte, ¿no? Claro, Tauro es un signo regido por Venus. Vemos que Venus se encuentra en Cáncer en el momento de esta luna nueva. Entonces también tenemos otra cuestión interesante y es que Venus y la luna están en recepción mutua. Cada una se encuentra en el signo de la otra. Esto hace que de alguna forma se enfatice también esta cualidad venusina, esta cualidad lunar. La luna en Tauro es una luna exaltada, es decir, la luna y Venus en general se llevan muy bien astrológicamente hablando y por tanto esta es una lunación exaltada que hace énfasis en cuestiones como la nutrición, el darnos lo esencial, el disfrutar, el placer, la paz, la serenidad, la dignidad, es decir, todo eso bueno que ofrece la vida está como en primera página de los intereses, las sensibilidades de este momento. También, naturalmente, la relación con el cuerpo, la relación con la plasticidad de los sentidos, ese placer sensorial del gusto, el tacto, el olfato, el color, la luz, la temperatura, el tacto del jersey sobre la piel. Es decir, es una luna muy, muy sensual que hace énfasis en esa conexión que tenemos con nuestro cuerpo y también hace mucho, mucho énfasis en la capacidad que tiene también esa conexión con el cuerpo para conectarnos con el instante presente y para crear precisamente esto, ¿no? Un efecto de presencia. Es una lunación que enfatiza este tema, cómo estamos o no presentes en nuestra vida, en los instantes que nos pasan, ¿no? En los instantes que vivimos. Entonces, es una lunación muy sencilla, muy simple en su mensaje, que nos dice, oye, aquí ya hay algo que puedes disfrutar, que puedes encontrar satisfactorio, algo que puede responder a lo que verdaderamente necesitas. Lo tienes ya, está aquí, es esto, ¿no? Entonces, es una lunación que nos conecta directamente con estas ideas también de lo que puede hacer Júpiter en Tauro, de la generosidad, la gratitud, esa capacidad para apreciar lo que ya hay, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, como habíamos hablado ya al hablar de esa entrada de Júpiter en Tauro, y es que Júpiter lleva bastante tiempo en signos en los que se ha expresado de una forma muy aspiracional. Júpiter siempre es aspiracional, porque Júpiter es un planeta que nos moviliza a mirar al horizonte, a mirar más lejos, a ver qué hay más allá, ¿no? Júpiter siempre nos dice que el pasto está más verde en otro lugar, que podemos viajar, podemos movernos, podemos emprender una aventura para ir a la conquista de nuevas experiencias, nuevos conocimientos, cosas que expandan nuestra cultura, nuestro saber, nuestra mirada, ¿no? Entonces, es un planeta basado en la creencia, en la fe, sí, la creencia de que hay algo mejor al otro lado del viaje, ¿no? Entonces, Júpiter siempre es un planeta aspiracional, pero estos últimos años esa cualidad aspiracional se ha visto enfatizada, porque Júpiter primero estuvo en Acuario, que es totalmente esa visión a futuro, ¿no? Es qué plan voy a tener a futuro que me va a abrir también a algo mejor, ¿no? De cara a ese futuro lejano. Júpiter en Acuario era casi una visión utópica, ¿no?
Luego Júpiter entró en Piscis, es esa gran aspiración emocional, romántica, de la pasión emocional que me lleva a estados emocionales verdaderamente extremos, ¿no? Es como el agua que rompe contra un acantilado, las olas del mar, ¿no? Es una aspiración a realmente vivir con el corazón en la mano, ¿no? Casi. Luego tuvimos a Júpiter en Aries, que es esa guerrera que aspira a conquistar verdaderamente aquello que siempre está al otro lado, ¿no? Entonces, Júpiter en Aries es esa actitud asertiva, beligerante, de realmente tener ganas de atravesar la realidad misma para salir al otro lado y conquistar algo mejor. Y ahora entramos en una fase de, bueno, Júpiter en Tauro, es diferente, ¿no? Júpiter en Tauro tiene aspiraciones sobre todo relacionadas con incrementar, crecer, acumular. Es cómo puedo incrementar mis recursos, cómo puedo acumular confort, cómo puedo incrementar el placer, cómo puedo incrementar la paz. Es, digamos, un emplazamiento que no aspira tanto a lo que hay al otro lado de la esquina del mundo, sino que aspira especialmente a reforzar, mantener, agrandar, expandir eso bueno que ya hay o eso bueno que esperamos tener, ¿no? Entonces es diferente porque es como un anhelo que está más orientado hacia el presente, Júpiter en Tauro. Por eso es que se habla también de que Júpiter en Tauro nos mete también en una atmósfera más pausada, más calmada, más tranquila, ¿no? Júpiter en Tauro es esa expectativa de potenciar el confort, pero en realidad es un tipo de confort que ya podemos encontrar de formas sencillas, al menos en algunos instantes, ¿no? Es decir, es obvio que, por ejemplo, en este mundo, si tenemos inquietudes económicas o inquietudes de solvencia, o si tenemos inquietudes en cuanto a la naturaleza y cómo está siendo devastada, ¿no? Pues naturalmente ahí es difícil encontrar una conexión con la dignidad o con una cierta calidad de vida, ¿no? Por cómo está organizado nuestro mundo. Pero de alguna forma Júpiter en Tauro también dice, mira, a pesar de que haya todos esos problemas, todas esas complejidades, en realidad siempre puedes permitirte, estés donde estés, siempre puedes permitirte conectar con el presente y conectar con la paz de simplemente esa cualidad tan taurina, tan bovina, ¿no? Tan de las vacas, de esa paz de estar viva, de estar tranquila, estar ahí, ¿no? Esa paz de estar dentro del propio cuerpo, dentro de ese instante, ¿no? Ese instante en el que la cabeza afloja con su ruido y podemos conectar con el lado sencillo de las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, Júpiter en Tauro es como esa aspiración, pero en cualquier caso aspiración a incrementar algo bueno que ya hay. Entonces, Júpiter en Tauro se parece bastante a lo que es esa apreciación, esa gratitud, esa valoración de lo que ya tenemos o de lo que ya hay, ¿no? Entonces, es un Júpiter como más tranquilo, que no es tan aspiracional, ¿no? Y esto de alguna forma también dota a esta lunación de una cualidad apreciativa. Es una lunación muy venusina. Es también una luna nueva que a lo mejor nos dice que ya tenemos en nuestras manos mucho de lo que necesitamos para encontrarnos bien, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo en mis consultas para hablar de la luna exaltada en Tauro. Sabéis que los planetas, dependiendo del signo en el que están, pues tienen una serie de dignidades que se les atribuyen desde la tradición, ¿no? En el caso de la luna en Tauro se dice que está exaltada, es decir, que se encuentra en uno de los signos en que la luna funciona más desahogada, ¿no? Funciona mejor, podríamos decir. La luna está exaltada en Tauro en parte porque lo que necesita una luna en Tauro para estar a gusto son cosas que son accesibles, que forman parte de este mundo, que son cosas que podemos conseguir, que son simples, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo la luna en Piscis y yo para sentirme a gusto con la vida necesito que haya paz en el mundo, es posible que me cueste un poco encontrar bienestar, porque tengo una expectativa o una necesidad demasiado abstracta, demasiado alta, cosas que no dependen de mí, ¿no? Entonces, si yo pongo mi felicidad en cosas que no dependen de mí o que son difíciles de lograr, como la paz en el mundo o el bienestar definitivo o lo que fuera, pues claramente me voy a frustrar, ¿no? Sin embargo, lo que sucede con la luna en Tauro es que lo que la luna en Tauro necesita para estar a gusto son cosas que podemos darnos realmente
y no son difíciles de conseguir. Por ejemplo, la luna en Tauro, pensemos en una vaca silvestre que está en un prado, este es el ejemplo que suelo poner en las consultas, ¿no? Y esa vaca, ¿qué necesita para estar contenta o para sentirse bien? Necesita pasto fresco, agua fresca, necesita estar con sus familiares vacas, ¿no? Necesita que se respete su espacio, es decir, no necesita tanto para estar contenta, ¿no? Puede ser una vaca feliz, rumiando hierba todo el día en el prado salvaje, ¿no? Entonces, la luna en Tauro tiene esa cualidad de saber encontrar aquello que necesita para encontrarse a gusto, ¿no? Entonces, bueno, es una luna que sobre todo aspira a tener seguridad y estabilidad para que la dejen tranquila, para que la dejen libre para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Simplemente es eso, es respeta este ecosistema que yo necesito que esté seguro, que esté garantizado para poder encontrar yo ahí dentro de mi ecosistema pues todo eso que supla mis necesidades. Y ya está, con eso puedo estar contenta, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, este novilunio, que es una luna exaltada y demás, se da en conjunción con Urano. Y Urano en Tauro es cierto que es un poco más complicado, como ya hemos visto a lo largo de varios años, ¿no? Urano entró en Tauro en 2018, 2019, y si lo pensamos, en todos estos años nuestra zona Tauro ha cambiado radicalmente. Y además, en varios puntos de inflexión, ¿no? Seguramente a estas alturas todas las personas podamos enumerar al menos 2 o 3 cosas que han cambiado rotundamente en nuestra zona Tauro estos últimos años que realmente han marcado la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, Urano en Tauro es esa incertidumbre. No sabemos si vamos a tener garantizado eso que es esencial para tener una vida digna o para tener paz o para tener seguridad. Urano en Tauro, además, a nivel colectivo tiene que ver, como sabéis, con la crisis económica, la crisis de suministros, la crisis de cereales, las inquietudes también con la sostenibilidad o la naturaleza o la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, digamos que esta lunación también a nivel colectivo va a incidir en todos estos temas, ¿no? En todo aquello que es esencial para sostener una cierta calidad de vida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a nivel personal, esta lunación junto con Urano también está hablando de el inicio de un proceso que puede ser renovador o que puede resultar también bastante lúcido en ciertos cambios radicales que llevamos un tiempo intentando implementar, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Urano en Tauro tiene una historia, no es simplemente un emplazamiento y ya está. Urano ha estado en Tauro en un contexto realmente complicado a nivel astrológico estos últimos años, y en especial en 2021 y 2022 tuvimos a Urano en Tauro recibiendo cuadraturas de Saturno. Ahora ya Saturno no está haciendo esa cuadratura a Urano. Entonces, Urano está por primera vez en muchos años libre, está campando a sus anchas, cuando los 2 últimos años había estado como más retenido por ese efecto que había estado generando Saturno, ¿no? Entonces, ahora Urano está precisamente en su momento álgido, está en ese momento en que puede actuar libre, puede experimentar, puede innovar, puede hacer las cosas diferente. Realmente tiene ese marco de acción para sembrar algo nuevo, para impulsar alternativas. Y entonces esta luna nueva junto con Urano también nos está diciendo, sí, somos conscientes de que hay un montón de cosas que han entrado en una desestabilización radical, que han cambiado, que ha sido difícil de donde venimos, ¿no? Pero igualmente también es una lunación que dice, bueno, ya empieza aquí a darse ese proceso por el que realmente vamos a nutrir las alternativas que llevamos necesitando desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente es una lunación innovadora que apuesta por esas alternativas más o menos arriesgadas que llevamos unos años tanteando y que ya llega la hora de empujar adelante. Hay que pensar otra cosa también, otro nivel de lectura importantísimo de esta lunación. Y es que esta luna nueva es el inicio, es el momento semilla de un proceso que va a culminar dentro de 6 meses con el final de una larga temporada de problemas. Y es que, si os fijáis, es una luna nueva en el grado 28 de Tauro.
En el grado 27 de Tauro, muy cerquita de esta luna nueva, tuvimos el primer eclipse en el eje de Tauro y Escorpio. Fue el primer eclipse que tuvimos en este eje de signos y sucedió el 19 de noviembre del 2021. Entonces, un proceso muy complicado que comenzó a finales del 2021 está, digamos, ya en un punto en el que con esta luna nueva empieza a ver la luz al final del túnel, empieza a resolverse, o por lo menos empezamos a ver cuál podría ser esa opción o esa alternativa a largo plazo que va a venir a arreglar todo ese vacío que dejó lo que hubiera colapsado estos últimos años y demás. Y para más INRI, no es solo que esta luna nueva hace énfasis en todo este proceso de eclipses porque está cerca de ese punto que inauguró toda una etapa de inestabilidad, sino que además esta luna nueva va a culminar dentro de 6 meses en forma de una luna llena que se va a dar en el grado 5 de Tauro, que va a ser una luna llena eclipsada y que se va a dar el 28 de octubre del 2023. Esta luna llena eclipsada, este eclipse de luna que vamos a tener en Tauro el 28 de octubre del 2023, es la última lunación eclipsada que vamos a tener en Tauro y Escorpio. Entonces, realmente estamos ahora con esta luna nueva a las puertas de un proceso de 6 meses que terminará de dar conclusión a una temporada extraordinariamente crítica e inestable de nuestra vida. Entonces, esto es prometer un montón, ¿no? En realidad, el hecho de que esta luna nueva se dé días después de esa entrada de Júpiter en Tauro también nos lleva a esta idea, ¿no? Esta luna nueva promete mucho, promete muchas cosas, promete una solución definitiva de un problema con el que llevamos lidiando desde finales del 2021. Y es un problema además práctico, porque es un signo de tierra, es práctico, tiene que ver con dinero, con recursos, con estabilidad, con seguridad, con autoestima, con valoración, con talento, ¿no? Entonces, bueno, promete mucho, pero eso no garantiza que los resultados vayan a ser como los visualizamos ahora, ¿no? De hecho, el eclipse de luna que vamos a tener el 28 de octubre en el grado 5 de Tauro, se va a dar muy cerquita también de Júpiter. Entonces, ese eclipse que va a zanjar totalmente ese ciclo de eclipses de Tauro y Escorpio, se va a dar junto con Júpiter. Entonces, Júpiter realmente está prometiendo mucho. Algo sí que nos va a ofrecer, pero no, seguramente no todo lo que estamos visualizando ahora o no tanto como lo estamos visualizando ahora. También en parte porque esta luna nueva que tenemos ahora es una especie de negociación de posibilidades en una atmósfera muy confusa, en la que todavía hay muchas cosas por ver o hay muchas cosas por concretar. Y es que si os fijáis, en torno a este grado 5 de Tauro, que es donde vamos a tener el eclipse de luna en Tauro de octubre, que va a terminar con un larguísimo proceso, en torno a este grado 5, que es donde vamos a tener ese último eclipse en Tauro, tenemos ahora mismo a Mercurio, que acaba de entrar directo, entró directo unos días antes de esta luna nueva. Tenemos a Mercurio junto con el nodo norte, junto con Júpiter. Tenemos estos puntos unidos. De entrada, Mercurio junto con Júpiter son grandes ideas, grandes planes, grandes palabras, grandes promesas. Ahora mismo, digamos que podemos estar siendo extraordinariamente generosas con nuestras perspectivas a la hora de hablar, de negociar con otras personas, ¿no? Especialmente al ser Venus el regente de todo esto y estar Venus en sextil a este Mercurio, también podría ser que, por ejemplo, estemos haciendo planes a largo plazo, planes duraderos, para estabilizarnos junto con un grupo de personas que consideramos muy afines. Por ejemplo, pueden ser días muy productivos a nivel familiar o días de apreciación de la familia o de esos grupos de amigos increíblemente íntimos, ¿no? Es decir, de alguna forma, las amigas, las amistades también pueden estar jugando un rol de mucho apoyo en este momento, ¿no? También con Urano
tan cerca de esa lunación. Pero en cualquier caso, es un momento en el que tal vez nos visualicemos también en esa necesidad de apoyarnos, en cierto modo, en otros grupos de personas, pero sin ceder libertad o autonomía. Esto es curioso también, ¿no? Es algo que caracteriza también a esta lunación. Por un lado, Urano tan cerca de las luminarias genera esa gran necesidad de libertad a largo plazo o de autonomía, mientras que por otro lado, en el proceso intermedio, parece que apoyarse en otras personas o formar parte de ciertos grupos o de algún clan puede ser conveniente, ¿no? Entonces, es como si hiciéramos planes junto con otras personas para llegar a conquistar cada una su libertad o su autonomía. Y esto es también muy bonito o incluso podría llegar a ser muy saludable a nivel de relaciones, ¿no? Porque hay un grado de apoyo, de responsabilidad afectiva y hay un grado también de independencia que busca también un cierto equilibrio, un cierto encaje, ¿no? Pero a donde iba también es a que, claro, Mercurio está junto con el nodo norte, está junto con Júpiter y está encima de ese punto en el que vamos a tener un eclipse en Tauro más adelante, ¿no? Entonces Mercurio ahí también habla de ideas, ocurrencias, noticias, conversaciones, mensajes, aprendizajes, que de alguna forma sientan un precedente, que están funcionando también como una idea o una palabra semilla que esperamos ver desarrollarse más adelante. Hay que tener en cuenta también que Mercurio viene de hacer todo un viaje introspectivo, de procesar cosas, de cuestionar cosas, de buscar alternativas, de buscar opciones, de reflexionar, porque Mercurio ha estado retrogradando por esa zona, ¿no? Y ahora que está directo, es como que ya hasta finales de mayo, hasta el 31 de mayo, Mercurio va a estar aún en sombra post-retrógrada, entonces hasta el 31 de mayo vamos a estar tratando de ajustar, solventar, concretar todo aquello que haya quedado pendiente desde que Mercurio entró en sombra el pasado 7 de abril. Entonces, este Mercurio está en una dinámica resolutiva. Es como si estuviéramos pensando en cómo resolver todo eso que llevamos mucho tiempo queriendo resolver, pero que no habíamos sabido cómo enfocar. Y de repente Júpiter entra en Tauro junto con ese nodo norte también y digamos que iluminan, ¿no? Un poco a ese Mercurio. Es como si de repente se hiciera la luz también. Llevo mucho tiempo queriendo resolver esto, que siempre parecía un bucle que me dejaba todo el rato en el mismo lugar, y de repente ahora ya sé más o menos qué es lo que puedo hacer, ¿no? Es curioso porque luego tendremos dentro de 6 meses ese eclipse de luna que va a activar a ese Mercurio y esto también va a generar un poco este efecto de descubrimiento, es decir, bueno, hasta qué punto las soluciones que estamos viendo ahora funcionan. Eso es algo que veremos dentro de 6 meses, pero no hay duda de que estos 6 meses van a ser de muchísima experimentación y de mucho, mucho aprendizaje, porque además Mercurio y Júpiter junto con el nodo norte es esto, es un gran propósito de aprender, de expandir la mirada, expandir nuestra forma de pensar, valorar opciones que hasta el momento nos habían parecido poco seguras o descabelladas, intentar salir también de aquello que había resultado confortable en un sentido claustrofóbico, ¿no? Es decir, también esta luna nueva junto con Urano o incluso ese Júpiter junto con el nodo norte, es esa expectativa de salir de la falsa seguridad que nos había contenido o que nos había dejado en una mala situación, ¿no? Júpiter en Tauro sí busca confort, pero en este caso es un Júpiter que en sí mismo no está cómodo. Y es que aquí vamos también a otra parte fundamental de esta luna nueva, y es que si os fijáis, Júpiter está en una cuadratura exacta con Plutón en Acuario. Claro, esto es uno de los aspectos más fuertes del año, de los más importantes. Esta cuadratura responde al ciclo de Júpiter y Plutón. Todos los planetas lentos tienen unos tiempos en que conversan. Siempre son los mismos tiempos. Entonces, el ciclo de Júpiter y Plutón dura aproximadamente 13 años,
que es el tiempo que se necesita para que Júpiter haga una conjunción a Plutón, ahí comienza el ciclo, y luego haga otra conjunción a Plutón, que es cuando se cierra el ciclo. Eso pasa cada 13 años aproximadamente, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en el comienzo del ciclo de Júpiter y Plutón, lo que quiere decir que este ciclo está empezando a expresar su naturaleza. Este ciclo actual de Júpiter y Plutón comenzó en 2020. En 2020 tuvimos 3 conjunciones exactas de Júpiter y Plutón, todas ellas en el signo de Capricornio. Simplemente por dar un breve resumen, aunque yo creo que ya a estas alturas todas lo sabemos, ¿no? En 2020 tuvimos una configuración planetaria muy difícil en el signo de Capricornio, que vino a ser la traducción astrológica de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo a nivel de pandemia, cuarentenas, etc. En 2020 tuvimos a Saturno, a Júpiter y a Plutón unidos en Capri. También tuvimos por momentos al nodo sur y también a Marte pasando por Capricornio. Entonces realmente 2020 fue un año muy complicado, ¿no? Y Júpiter y Plutón iniciaron su ciclo en ese momento. Claro, todo esto que tuvimos en Capricornio en aquel momento hablaba de una crisis de estructuras, una crisis en nuestra forma de concebir el momento histórico, nuestra forma de concebir la realidad, nuestra forma de concebir el rol de los estados, de las instituciones, de la autoridad, una crisis también en la forma en que nos habíamos relacionado con las normativas o con las fronteras o con los límites, los obstáculos, ¿no? También fue una crisis de objetivos a largo plazo, una crisis de incluso trabajo, ¿no? También, que es un tema capricorniano. Entonces, hubo muchas cosas solapadas, todas ellas incidiendo en ese signo de Capri. Yo recuerdo que incluso, ¿no? Todo aquello que empezó a aparecer durante la pandemia de ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo ahora? ¿No? Y aparecían todos esos vídeos de repente voy a ir a las Olimpiadas, ¿no? Entrenando en casa, 3 meses encerrada. Es como que de repente nuestra relación con el tiempo y también con lo que concebíamos como aprovechar o perder el tiempo también se vio como muy bajo la lupa, ¿no? Pero bueno, hubo muchas cosas en aquella época que podríamos relacionar con esa triple conjunción en Capricornio. Pero en lo que nos concierne ahora, con esta conjunción de Júpiter y Plutón que dio comienzo a este nuevo ciclo en el que nos encontramos ahora, iniciábamos algo así como una transformación radical en nuestras creencias de lo que es la realidad o de lo que es el mundo o de lo que es verdad, ¿no? Creo que en cierto modo Júpiter en conjunción a Plutón fue el comienzo del negacionismo brutal, que también se desarrolló a partir de ahí, ¿no? Júpiter tiene que ver con la verdad, entonces Júpiter-Plutón hay una crisis de verdad, no sabemos qué es real, ¿no? Porque hay una pérdida de contacto con la referencia de lo real. Entonces no sabemos qué es real, porque estamos hablando de cosas que no tenemos delante de nosotras para palpar, para observar o para estudiar. Son cosas abstractas que no terminamos de entender desde la experiencia, entonces están sujetas a debate, ¿no? Entonces, es un poco este problema de no saber ponernos de acuerdo para consensuar un relato de lo que está ocurriendo, ¿no? Es ese caos de no sabemos cuál es realmente esa referencia de lo real o de lo verdadero. También es un caos relacionado con normativas que entran en crisis. No sabemos del todo qué es legítimo o no sabemos del todo qué creer, ¿no? Entonces, hay una especie de crisis de relato que es importantísima con Júpiter en cuadratura a Plutón en este momento también, ¿no? Pero también hay otra cosa, y es que Júpiter tiene que ver también con la abundancia, la riqueza, incluso el estatus, ¿no? La política. Júpiter en conjunción a Plutón también es una crisis en este sentido, ¿no? De que realmente la desigualdad que también representa Plutón y las relaciones de poder que representan Plutón se ven extremadas con Júpiter, agrandando esa brecha, ¿no? Hay una expansión importante de esas desigualdades o una radicalización de las relaciones de poder. Por ejemplo, esto fue muy flagrante en 2020 con las desigualdades geográficas. La geografía es un tema capricorniano, ¿no? Las desigualdades geográficas en el acceso a ciertos recursos importantes, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia en 2020, cómo unos países robaban mascarillas a otros, ¿no? O incluso en el supermercado, lo que pasaba con el papel higiénico, una cosa que aún yo no me explico, ¿no? Eh, este tipo de acaparamiento basado en el miedo es un tema que también podemos relacionar con Júpiter en conjunción a Plutón, pero al final es un acaparamiento y un miedo que tiene que ver con la desconfianza en que va a haber un reparto justo de la riqueza. Entonces, esto genera una especie de aguijón levantado, que es muy plutoniano, de vigilancia, en donde yo intento barrer para casa y acaparar más de lo que me corresponde porque tengo miedo de quedarme sin nada. Entonces es paradójico, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Como tengo miedo de quedarme sin nada, barro para casa y acaparo lo que no me corresponde. Entonces es un poco... dice cosas muy pobres, ¿no? De lo que puede ser la humanidad a veces, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos que Júpiter-Plutón precisamente nos muestra, ¿no? Ese lado poco ideal o ese lado oscuro, ese lado visceral del ser humano también. Entonces tiene esa parte de arrojar luz sobre la sombra, que es un tema que también se vincula con estos arquetipos. Júpiter es el planeta más grande, es el más brillante, es el que emite más luz, ¿no? Más allá de las luminarias, Júpiter es un planeta muy brillante, es el planeta de las luces. Entonces Júpiter tocando a Plutón siempre genera este efecto también de arrojar luz a ese lado oscuro, ¿no? Tratar de comprender cómo funcionan esas pasiones viscerales de la humanidad, ¿no? Cómo funcionan los miedos o las vulnerabilidades que nos hacen abusar de otras personas o abusar de una situación, ¿no? Tiene que ver con esa comprensión del mal, ¿no? Entonces, siempre que Júpiter y Plutón están en tensión, es como si hubiera ese lado angelical y ese lado medio demoníaco ahí en una conversación de cómic en donde la protagonista de la historia tiene al angelito bueno y al angelito malo en cada hombro y están hablando y susurrando opciones, ¿no? Entonces, es como una confrontación de extremos que en realidad son extremos porque les atribuimos, ¿no? Esas cualidades, porque en realidad al final se trata también de cómo combinar ese lado de los extremos, esos polos, ¿no? Cómo combinarlos para tratar de buscar un punto de equilibrio o un punto medio, en cierto modo, ¿no? En cualquier caso, el ciclo Júpiter-Plutón se relaciona mucho con la economía, bancos, crisis, etcétera. Pero digamos que hay muchos niveles de lectura. Yo os he dado algunos nada más, ¿no? Pero podríamos hablar del ciclo de Júpiter y Plutón a muchísimos niveles. En cualquier caso, ahora con esta cuadratura exacta de Júpiter y Plutón, cada uno de ellos en el grado 0, que es un grado súper potente de los signos fijos, es curioso porque hay una confrontación, ¿no? De este lado luminoso, de este lado oscuro, de la fe y el derrotismo, el sentimiento de vulnerabilidad y la confianza. Hay una confrontación muy polarizada, pero en signos fijos. Los signos fijos son signos que se enrocan en una posición, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cuadratura podría dar lugar también a que, de alguna forma, nos posicionemos en alguno de esos extremos, por lo menos temporalmente, ¿no? Ahora yo soy buena, ahora yo soy mala, ahora esto es terrible, ahora esto es maravilloso. Es como si pintáramos el mundo en blanco y negro, ¿no? En cierto modo. Y nos posicionáramos de un lado. Entonces es como una especie de tensión que nos hace etiquetar de una forma definitiva ciertas cosas. Es como si hubiera una especie de rigidez de opiniones o rigidez de puntos de vista, en donde o bien estás conmigo o estás contra mí, en donde esto es o muy bueno o muy malo, ¿no? O eres el ángel bueno o eres el ángel malo, pero no hay realmente un punto de unión o un punto de encaje. Digamos que a la búsqueda de seguridad y certeza, que es un tema muy propio de Júpiter, nada más centrado en Tauro, es como un Júpiter sediento de la seguridad que ofrecen las certezas, hay una tendencia a etiquetar las cosas como lo podría ser a lo mejor una mente adolescente, ¿no? Es algo maniqueísta, es o esto o lo otro, ¿no?
pero no se ve ahí esa red, ese entramado complejo. Entonces, esto lo que puede generar naturalmente es muchísima brecha de valores, muchísima brecha de opinión. Y esto claramente genera que pues, las cosas vayan un poco a los extremos y que ese contacto complejo que siempre caracteriza al mundo social esté cada vez más al borde de una ruptura, ¿no? O de un corte. Entonces, es un momento en el que el entendimiento es muy delicado, especialmente a nivel contextual. Es un momento en el que parece que el mundo se va a cortar por la mitad, ¿no? De alguna forma también es muy importante, claro, ya lo habréis visto también en otros posts de astrología y así, es muy importante que Marte también se encuentra en el ultimísimo grado de Cáncer en el momento de esta luna nueva. Entonces, esta luna nueva también rige a ese Marte al final de Cáncer, que está formando ya tensiones con Plutón y también con Júpiter. Entonces, es una luna nueva que habla de el comienzo de una nueva forma de gestionar esa polarización. Es el inicio de alguna cuestión que a nivel social se siente radical. Puede ser a nivel de valores, a nivel de opiniones. Todo esto me hace pensar, por ejemplo, en las noticias recientes que se han visto también acerca de todo este tema con la homosexualidad perseguida en Estados Unidos, cómo se cancela la homosexualidad en las escuelas estadounidenses, ¿no? Y cómo eso, también hilado con otras cosas, ¿no? Se siente como un giro tan radical, tan repentino, tan rápido de cosas, ¿no? Que genera una reacción inmediata. Es decir, son giros de radicalización o de polarización de valores que genera una reacción popular inmediata o una reacción emocional inmediata en donde grandes grupos de personas se sienten vulneradas. También eso es Marte en oposición a Plutón, ¿no? Hay un poder mayor que está más allá del poder de control individual que está marcando un giro de radicalización en las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede aplicar a muchos niveles, ¿no? Lo que sí es cierto es que el día después de esta luna nueva, Marte ya va a entrar en Leo. Entonces, es curioso porque Marte en Leo va a estar muy a gusto. Marte lleva estando en signos que ni fu ni fa un tiempo más o menos largo, es decir, Marte en Cáncer, por ejemplo, o Marte en Géminis o Marte en Tauro, pues no está en su salsa, ¿no? Entonces, ahora que Marte entra en un signo de fuego, por lo menos sí que hay una especie de versatilidad para que ese Marte se exprese de una forma valiente, enérgica, una vez más. Es decir, creo que vamos a agradecer esa entrada de Marte en Leo, sobre todo en el sentido de que vamos a tener de nuevo ese contacto con la voluntad, con el deseo, de una forma más luchadora o más asertiva. Digamos que Marte en Leo es una pieza importante en este clima astral porque nos va a activar una vez más, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo mucha tierra en el clima astral. Venimos también de tener mucha agua. Hay mucha tierra y mucha agua. Entonces, la tierra y el agua juntas lo que pueden generar también es un efecto de cierta pasividad o cierto temor a veces, ¿no? Sobre todo mucha tierra puede generar un efecto como de un cierto temor, un cierto enfriamiento de las ganas, ¿no? Entonces, mucha agua y mucha tierra es como un efecto de cierto moho, ¿no? Algo que se siente como medio estancado, difícil de mover, algo denso. Sin embargo, con Marte entrando en Leo, un día después de esta luna nueva, el día 20, creo que vamos a agradecer un poco también ese calorcito, ¿no? Esa chispa de fuego, de ganas, de confianza, de energía. Lo que pasa es que, claro, el comienzo de este tránsito de Marte en Leo va a ser complicado, porque una vez que Marte entre en Leo va a estar haciendo una oposición exacta a Plutón, una cuadratura exacta a Júpiter, ¿no? Y eso, pues claro, esta T cuadrada es extremadamente dinámica, es extremadamente dinamizadora. Entonces vamos a pasar del moho a tener que correr una maratón, vamos a decir, ¿no? Es como si de repente se encendiera la urgencia por reaccionar o por hacer algo, ¿no? Especialmente el mes que sigue a esta luna nueva va a estar muy marcado por las tensiones de estos signos fijos, ¿no? Entonces, este mes, hasta ya bien entrado junio, creo que vamos a estar un poco en la influencia también de todo esto, que vamos a tener que activarnos a muchos niveles, ¿no?
pero digamos que es un tipo de activación que por el momento puede parecer más bien una activación reactiva y esto puede ser desde luego incómodo, ¿no? Claro que tampoco hay que pensar que esta T cuadrada vaya a ser necesariamente algo malo, es decir, a nivel contextual claramente puede ser pues este efecto de radicalización, ese efecto de cuestionamiento, de brecha, de desencuentro. También, en cierto modo, Marte rige la cabeza, ¿no? Y como han comentado también muchas otras astrólogas, astrólogos, en el final de Tauro se encuentra la estrella Algol, a la que se atribuyen un montón de maldades tradicionalmente. En realidad, Algol es una estrella súper interesante, a mí me gusta mucho, por muchos motivos. Pero bueno, sí es cierto que se relaciona a Algol con perder la cabeza, ¿no? Perder la cabeza en un sentido real y metafórico. Entonces, esta luna nueva, junto con Urano, junto con Algol, y este Marte, que también tiene que ver con la cabeza, ¿no? Enfrentando a este Plutón en Acuario, es como si, en cierto modo, también pudiéramos sentir un poco este poder extraño de decir, bueno, esto puede ser muy difícil, pero yo tengo el poder como de cortar de raíz esta situación, ¿no? Para implementar un cambio. Me hace pensar, por ejemplo, en que la última vez que Plutón estuvo en Acuario, como sabéis, fue la Revolución Francesa. Ahí rodaron también muchas cabezas, ¿no? Entonces, Marte en Leo, en estos aspectos, es un poco... es un tipo de configuración que inclina bastante también a encontrar a una cabeza de turco que expíe alguna noticia extrema que agite mucho la opinión pública, ¿no? Es decir, tomamos a la persona que representa algo que acaba de salir a la opinión pública y que es un caos, tomamos a una persona que representa todo esto, la quitamos de en medio y de esta manera expiamos la situación, ¿no? Entonces, es como si hubiera algo así como un escoger a alguna persona que lidere alguna cuestión para lavarse las manos y para luego pues cargarse esa posición que le acaban de dar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque sí que es posible que se atribuyan, por ejemplo, de una forma rápida roles de poder o roles de importancia a ciertas personas, pero a lo mejor son cosas que no son lo que parecen, ¿no? Entonces, es una sensación un poco rara de que no es solo todo lo que reluce. Creo que eso es importante recordarlo en esta luna nueva. No es solo todo lo que reluce. Si nos ofrecen algo que es maravilloso, creo que es un momento excelente para preguntarnos qué gana la otra persona al hacernos esa oferta y valorar a partir de ahí de forma realista si nos conviene o no meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que también esa parte taurina de la mercadería, ¿no? Esa parte taurina de cómo las cosas también se materializan, ¿no? O se gestionan también pensando en una ganancia. Creo que esto también es algo que puede lidiar un poco con las relaciones en este momento, ¿no? Pero bueno, en general es una lunación muy positiva, muy constructiva. Vemos también que Saturno está en sextil exacto a Mercurio. Entonces, esto también creo que habla de una estabilidad, de un realismo, de una concreción de ideas. Es un momento en el que no hablamos por hablar, es un momento en el que somos como más sencillas a la hora de plantear los problemas y por tanto podemos encontrar soluciones que a lo mejor no son siempre las más originales con Mercurio en sextil a Saturno, pero sí que funcionan, ¿no? Entonces nos vamos a interesar mucho más por lo que funciona que por tratar de buscar excitación a toda costa, ¿no? Entonces es un momento también en el que las soluciones clásicas y convencionales pueden despejar mucho ruido de alguna situación. Entonces, en vez de tener que estar lidiando con 10.000 cuestiones, pues simplemente simplificamos y nos dedicamos con toda nuestra atención a aquello que se sienta central, ¿no? Esto también es esta T cuadrada de Júpiter, Plutón, Marte, ¿no? Hay un gran asunto que tenemos entre manos por resolver y el resto de cuestiones es como que no tienen tanta centralidad, ¿no?
Entonces, es un momento en el que también estamos como poniendo la primera piedra para resolver algún asunto que pueda ser transformador, ¿no? Luego, en un sentido positivo, también vemos que Neptuno está haciendo todavía un trígono a Marte, está haciendo también sextiles a la luna nueva. Entonces, si os fijáis, hay algo que a mí me tranquiliza mucho y me gusta mucho de esta lunación, y es que, por un lado, está esa T cuadrada que es potencialmente intoxicante o es potencialmente conflictiva, pero por otro, vemos que esa T cuadrada, esas tensiones están apoyadas de una forma increíblemente simétrica y armónica, con toda una serie de aspectos azules, aspectos armónicos con el resto del clima astral. Entonces, es un tipo de tensión que está muy apoyada en potenciales salidas. Entonces, es un momento en el que sí, la tensión puede escalar y encenderse y maximizarse de una forma rápida, pero simultáneamente hay opciones, hay puertas. Lo que pasa es que van a requerir de tiempo, ¿no? Entonces, eso es a lo mejor lo que puede costar un poco ahora mismo, ¿no? Ponderar una vez más hasta qué punto vamos a seguir el arranque de impaciencia o el arranque incendiario, ¿no?, del momento, y hasta qué punto vamos a confiar en los medios y largos plazos como ese espacio de experimentación que estamos buscando, ¿no? Claro, es interesante que Marte es como una chispa, ¿no? Júpiter es algo muy gaseoso, es muy de algo que se expande como el gas en el espacio, ¿no? Y Plutón es, como siempre os digo, un tanque de petróleo. Entonces tenemos una combinación muy explosiva aquí. Pero la cosa es, hay explosiones que pueden ser destructivas y hay explosiones que pueden ser regenerativas. Y esto también es algo que hay que tener en cuenta. Esta lunación puede ser explosiva o puede ser regenerativa. Es una lunación que sacude las cosas. La cosa es hacia dónde, ¿no? Entonces, ahí realmente vamos a tener también capacidad de decisión, ¿no? Entonces, esto se trata también, pues, de escoger cómo queremos, ¿no? Orientarnos dentro de este viaje. Ahí la dificultad también está en que, por ahora, nuestro sentido de dirección, que parece clarísimo y demás, y súper concreto, con ese Júpiter nodo norte unidos, nuestro sentido de dirección que se decanta mucho hacia algo práctico, va a estar lidiando también en los próximos meses con cuestiones más sutiles que a lo mejor ahora mismo están más en un segundo plano. Entonces, los próximos meses también tendremos oportunidad como de limar un poco esos contornos tan definidos de lo que ahora mismo parece súper claro, para tratar de buscar también puntos medios o puntos de conexión, ¿no? Entonces, bueno, esta lunación, como veis, no tiene nada de común, es una lunación a la altura también de lo que podría proponer un eclipse, es una lunación muy intensa que además da fin a la temporada de eclipses, pero que es el comienzo también del gran final de todos estos eclipses en Tauro y Escorpio que llevamos teniendo desde finales del 2021. Entonces, bueno, es potente, ¿no? A nivel práctico, pues también, para hablar también de otra escala, ¿no? Es excelente para, pues no sé, aprender una receta de cocina nueva, empezar un jardín, empezar un huerto, ir al campo, ir de senderismo, ¿no? Aprender alguna cuestión que nos conecte con nuestro cuerpo, relajarnos también en lo posible, ¿no? Físicamente, para tratar de lidiar luego con tensiones como más mentales que pueda haber, ¿no? Es un momento para buscar nuestra paz dentro de este mundo, ¿no? Entonces, es un momento en el que hay cosas que no están enteramente en nuestra capacidad de decisión, pero hay muchas otras cosas que sí están en nuestra capacidad de decisión, y de lo que se trata es de vivir nuestro tiempo, que es irreemplazable, gozando de una cierta calidad de vida, de una cierta paz, de una cierta dignidad, de un cierto placer, ¿no? Y para eso también buscar conexión con lo que realmente nos importa y tratar de materializar aquello que apreciamos, tratar de aportar valor en nuestro entorno. Puede ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tendría que comentaros. Feliz luna nueva, y ya me contaréis cómo os afecta, cómo sentís las tensiones que pueda haber estos días. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.